áreas. Entonces, primera aplicación va a ser lo de áreas. Segunda aplicación es distancia. ¿Ok? Distancia recorrida en los términos de la física. Sí, distancia recorrida por una partícula. Profesor. Entonces, esas dos aplicaciones son las que vamos a ver. Profesor. Qué borroso. ¿Perdón? Se volvió a desenfocar. Se volvió a desenfocar. Vamos a ver. ¿Ya está? Profe, gracias. Ok. Bien. Entonces, esta vamos a llamarle área bajo una curva. Área bajo una curva y esta es distancia recorrida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ustedes? A ver, se me pasaba. ¿Alguien se está haciendo responsable de grabar las sesiones que estamos teniendo? ¿Sí está grabando? Ok. Muy bien. Muy bien, entonces, seguimos. A ver. Supongan que tienen una función continua, aquí en este caso, y positiva, por supuesto. Entonces, aquí vamos a pensar esta función, y igual a f de x, definida sobre un intervalo a, b. Ajá. Entonces, se trata de encontrar perdón. No escuché del todo bien. No, solo alguien tiene encendido el micrófono. Se escuchó el eco. Nada más es eso. Ah, ok. Muy bien, entonces tenemos aquí, ya saben ustedes, es x contra y aquí. En este caso tenemos una región que está comprendida entre la curva y igual a f de x, esta recta x igual a b, esta es la recta x igual a b, y esta de aquí es la recta x igual a a. ¿Ok? Y esta es la función y igual a f de x. Por supuesto, esto que tenemos aquí es el eje y, perdón, eje x, que es y igual a 0. Su ecuación. ¿Ok? Entonces, a la región comprendida entre esta recta, el eje x y la curva, bueno, se expresa como región R igual a todas las parejas de puntos en el plano de la forma x, y, tales que el valor x varía entre el valor a y el valor b, y la y varía entre el valor 0 y el valor f de x. Esa es la región. ¿Sí? No, es que se había desenfocado, pero ya otra vez agarró bien. Perdón. Sí, dejen ver. Hoy día, en la clase anterior también estuvimos perdiendo frecuentemente la calidad de la imagen, pero bueno, no hay problema. Interrúmpanme todas las veces que sean necesarias para lograr tener la mejor calidad de la imagen. Voy a ver si se mejora aquí, saliéndome y volviendo a entrar. Profe, ¿cree que me pueda permitir grabar la sesión? ¿Usted quiere grabar? ¿Quiere permiso para grabar? Sí, por favor. Correcto. Ahora, ¿eres Carlos Alberto? Sí, Carlos Alberto. Ok, Alberto, ok, muy bien.
Entonces, a ver, permitir grabar. Muy bien. ¿Ya está? ¿Sí pudiste grabar? ¿Sí estás grabando? No, aún no me deja. Me dice solicite permiso al hospedador. Vamos a ver por qué no llega. Permiso para grabar archivos locales. A ver. Vamos a ver entonces cuál debe ser. ¿Quieres volver a...? Ah, aquí estás, ya te ubiqué. Ya estás aquí. Vamos a ver. Permitir grabar en archivos locales. Permitir más de un video. Pues tiene que ser permitir grabar en archivos locales. Es donde tú quieres grabar, ¿no? En la computadora. Bueno, vamos a ver si sí te llega el permiso. Entonces aquí, Carlos Alberto. A ver, ya está el permiso. A ver si ya puedes grabar. No, aún no me deja, profe. No te deja. No. Es raro. A ver, déjame ver en otros. No, pues si no se puede, ni modo. A ver. Profesor, de Sí. todos modos, nuestro compañero Adolfo, él siempre graba las clases y las sube a YouTube. La sube a... Ah, pues eso es una buena idea. Si les pudieras pasar, digamos, la dirección a donde vas a subir todas las clases para que el grupo completo, cualquiera de ustedes que quiera consultar, pues lo pueda hacer en esa dirección. Entonces, por favor, se la pasan. ¿Ok? Bueno, entonces, lamento mucho, no sé qué esté pasando ahora, pero será porque me envió un aviso ahí raro, pero bueno, voy a tratar de corregir eso ya con calma después de la clase. Por ahora, pues vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, el que esté grabando y lo sube a algún sitio, por favor, dé la dirección a todo el grupo para que puedan ir a ver el video de la clase. ¿Ok? Bueno, entonces les decía yo que la región R, limitada por la gráfica de la función continua, esta es una función continua. Ajá. Una función continua. La región limitada por la función f, las rectas x igual a a, x igual a b y el eje de las x, y igual a 0. Entonces se expresa así. Esta es la forma de expresar esta región, todo lo que está aquí dentro, limitado por esta y esta, o sea, esto. Bien, ahora, si queremos el área, lo vamos a hacer aproximándolo a través de áreas de rectángulos. Para eso se parte el intervalo A, B cerrado, lo vamos a partir. Vamos a hacer una división del intervalo, digamos, empezando por el punto X0, después vendría un punto X1, luego un punto X2, X3, etcétera, etcétera, hasta llegar acá a XN. N puntos en la división. Y nos vamos a fijar en el 10º subintervalito. Acá estaría pues, el XN-1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para cada... Este intervalo A, B quedó dividido en subintervalos. Los subintervalos son el intervalo cerrado X0, X1. Es de aquí a aquí este subintervalito. Luego tienen el intervalo X1, X2. Entonces seguiría el que sigue aquí.
Y así se va uno hasta el iésimo subintervalo, que es el xi menos 1, xi. Y se sigue uno hasta llegar a el último de los intervalitos, que viene siendo el x n, x, aquí n menos 1, xn. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son n subintervalos. Este es el primer intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. N subintervalitos en que quedó dividido el intervalo A, B. Bien, nos vamos a fijar en el iésimo subintervalito, en este de aquí. Pero además, esta división es una división que vamos a convenir en que todos los cachitos de la partición son del mismo tamaño. Para eso, la longitud del intervalo A, B, que es B menos A, esta longitud la dividimos entre n partes para que cada una de esas partes tenga esta longitud. Es decir, la longitud del intervalo x0, x1, pues va a ser x1 menos x0, esta sería x2 menos x1, y todos van a tener la misma longitud. Es decir, xi menos 1 va a ser igual a b menos a sobre n para todos. ¿Sí? Entonces esto es para todo i. Desde 1, 2 hasta n. ¿Ok? Todos miden lo mismo. Cuando ese es el caso, a la partición se le llama una partición regular. ¿Ok? Esto constituye una partición. Y como todos tienen la misma longitud, a la partición se le llama partición regular. ¿Ok? Es una partición regular. Ahora, nos vamos a fijar en el iésimo subintervalito y vamos a formar un rectángulo. Para eso, escogemos un punto muestra, que lo vamos a llamar xi asterisco, en el intervalo xi menos 1, xi. ¿Ok? Xi asterisco en el intervalo xi. Este es arbitrario, pero para comenzar no lo necesitamos tan arbitrario. Debemos fijarnos o bien en el extremo izquierdo o bien en el extremo derecho. Pero vamos a ver quién es más simple, si el extremo izquierdo o el extremo derecho. ¿Cómo se definen los extremos? Bueno, pues vamos a construir la forma en que se van definiendo los extremos. A ver, voy a borrar esta parte. ¿Ok? ¿Podría repetir lo último? Sí. Se toma un punto muestra. Aquí vamos a llamarle. Esto va a ser punto. Un punto muestra. Xi asterisco. Este xi asterisco en general vamos a ver que es arbitrario. Pero para inicio, en estas aplicaciones de área bajo curvas, no se requiere de manera arbitraria. Simplemente puedes decidir uno, el valor de xi asterisco como el extremo izquierdo, xi menos 1, es decir, xi asterisco lo vamos a tomar como xi menos 1 o bien como xi asterisco. Como xi simple. ¿Ok? Puede ser que la xi tome el valor xi menos 1, que es el extremo izquierdo, o que xi tome el valor del extremo derecho, que es xi. Puede ser este o este. Ahora, ¿por cuál de los dos nos vamos a decidir? Bueno, eso va a depender de la expresión algebraica que define a xi menos 1 y la expresión algebraica que define a xi. Si la expresión algebraica que define a xi es más simple que la que define a xi menos 1, pues entonces tomamos la más simple. ¿Ok? Pero ¿cómo se definen los xi? Bueno, para empezar, ¿quién es el primero? x0. x0 es a.
¿Quién es X1? Pues es, como todos tienen la misma longitud, a esto lo podemos denotar de una manera simplificada, que lo vamos a denotar el B menos A sobre N como delta X. Ajá, delta X, o sea, el incremento de las X. Cuando se cambia de XY a XY menos 1, de XY a XY, de XY menos 1 a XY, entonces se forma un cambio, un incremento en este caso, se incrementa XY pasando a XY, se incrementa XY menos 1 llegando a XY, entonces eso me da un incremento. El incremento tiene longitud B menos A, esa longitud la estamos diciendo que es, se va a denotar con delta X. Bueno, por esa razón, aquí tendríamos nosotros que X1 es el valor A más delta X. X2 viene siendo el valor X1 más delta X. A todos se les va sumando delta X. Digamos, a este número A le sumo esta longitud que es delta X. Y llego a más delta X, obtengo X1. Después a X1 le vuelvo a sumar delta X y obtengo X2 y así me voy. Entonces, seguimos en esa forma, incrementándolo. Esto me daría X1, que es A más delta X, que sería aquí, en vez de este X1, lo hago escribiendo A más delta X. Esto es lo que es X1, más este delta X. ¿Ok? Y entonces esto me da A más 2 delta X. Lo cual quiere decir que ya podemos formar el iésimo término, porque aquí esto que tenemos en esta parte es lo mismo que A más 0 por delta X. Y esto que está aquí, pues es lo mismo que A más 1 por delta X. Entonces, quiere decir que el índice que tenemos aquí multiplica a delta X. Aquí el índice 1 multiplica a delta X. Aquí el índice 2 multiplica a delta X. Si yo quiero formar el iésimo término, entonces es A más I veces delta X. Y si quiero el término I menos 1, ¿qué sería? ¿Cuál sería el término I menos 1? El término I menos 1, pues entonces sería XI menos 1, sería A más el índice multiplicando a delta X. Aquí sería I menos 1 por delta X. Ahora, ¿quién de estos dos, XI o delta X o XI menos 1, tiene la expresión más simple? ¿Cuál es más simple de esta expresión y esta? Pues claramente es más simple esta, porque esta tiene en cierta medida 3 términos, esta tiene 2. Es decir, esto es A más I veces delta X menos delta X. ¿Sí? Al multiplicar este por este me da este, al multiplicar este por este tengo este. Entonces aquí hay 3 sumandos, aquí hay 2. Entonces es más simple la expresión para XI que la expresión para XI menos 1. Porque aquí hay 2 sumandos, acá hay 3. Entonces es más simple esto. Por esa razón, en la práctica no nos conviene trabajar con XI asterisco, el punto muestra, como XI menos 1. Simplemente este lo vamos a descartar porque es más complejo su estructura que la de XI. Por esa razón nada más. Pero si a ustedes les gusta trabajar con cosas complejas, pues no hay problema, pueden utilizar el XI menos 1 también. Y el resultado se llega a lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a hacer entonces aquí? El punto muestra siempre va a ser el XI que tenemos acá. ¿Ok? El extremo de la derecha en este caso. Bien. Ahora, en cada subintervalito, aquí estoy en este subintervalito, el XI,
menos 1, xy. Este es el intervalito, aquí está, es este, el 10º subintervalito. ¿Ok? Ahora, sobre este subintervalo voy a construir un rectángulo. ¿Ok? Entonces, trazo así. ¿Ok? Pero, ¿cuál va a ser la altura del rectángulo? Bueno, la altura del rectángulo va a ser precisamente f de xy asterisco. Pero en este caso, ¿quién vamos a tomar como xy asterisco? Pues siempre vamos a tomar como xy asterisco a xy. Así que esto va a ser f de xy. ¿Ok? Esa va a ser la altura. Lo cual quiere decir que entonces, en este caso de gráfica que tenemos, la altura es de aquí a acá. Ajá, y se va a formar este rectángulo. Ajá. Este rectángulo, por corresponder al 10º subintervalo, le llamamos RI, rectángulo RI. Y el área de RI, aquí lo vamos a hacer. Voy a borrar esta parte. ¿De acuerdo? El área de RI, lo voy a escribir así primero, área de RI, que lo voy a abreviar, área de RI. Esta es una anotación, esto querrá decir área de RI. Y el área, como RI es un rectángulo, pues el área se obtiene multiplicando la base por la altura. Entonces, en este caso, la base es la longitud del intervalito. Entonces, aquí es delta X, que esto es la longitud de la base, por la altura. Por la altura, que es f de xy solita. Bueno, sería f de xy asterisco, pero ya sabemos que el xy asterisco es la xy. Por esa razón aquí ya escribo xy solamente sin el asterisco, porque ya sabemos que xy y xy solita y con el asterisco son lo mismo. Entonces me queda así, base por altura, este es el rectángulo, que en el orden habitual, primero se escribe f de xy por delta x, ¿ok? Entonces este es el área del 10º rectángulo, es el área del 10º rectángulo. El simbolito que tenemos aquí, este símbolo es la letra griega delta, entonces esta es una letra griega delta mayúscula. Letra griega D mayúscula, la D mayúscula griega ese símbolo es un triángulo. La delta minúscula es esta, entonces la delta mayúscula es con un triángulo. Entonces tenemos esta parte. Este símbolo se ve delta X. Delta X, ya saben ustedes, es el incremento o longitud de cada uno de los intervalitos. En todos es la misma longitud, se tomaron de igual longitud todos. ¿Ok? Y en ese caso se forma una partición del intervalo llamada partición regular. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo todas las áreas de los rectángulos? Aquí voy a tener un área, otra área. Acá en el que sigue voy a tener un área más. ¿Ok? Y en el siguiente voy a tener otra área. Aquí estaría así. Y en el que sigue un área más, que sería acá. Ajá. Si sumo todas las áreas de estos rectángulos, ajá. Bueno, voy a escribirlo acá. Al sumar las áreas de todos esos rectángulos, el área aproximada de R, el área de R, que la voy a denotar así, A de R, va a ser aproximadamente igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de todas las áreas de los rectángulos RI.
Pero esta suma, pues también la puedo expresar como la suma desde i igual a 1 hasta n de lo que es a de ri, que viene siendo f de xi por delta x. ¿Ok? Por delta x. Esta es, digamos, la aproximación del área. Ahora, si queremos no la aproximación, sino el área exacta, entonces tendríamos que tender la n a infinito, porque entre mayor es el valor que se le da a la n, pues de mejor calidad salen la aproximación, debido a que estas áreas de más o de menos, digamos, aquí, por ejemplo, hubo un exceso de área en este rectángulo. ¿Por qué? Porque se sale este cachito. En este que está aquí, hubo un defecto de área, porque le falta este cachito. ¿Ok? Entonces, si queremos el valor exacto, entre mayor es el valor de n, pues mejor es la aproximación. Por esa razón, decimos nosotros que el área de R, o sea, la región bajo la curva, pues es igual a el límite cuando n tiende a más infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por delta x. Y esta va a ser la fórmula que vamos a usar para calcular el área bajo una curva. ¿Ok? El área bajo una curva, que es así como está dado aquí. En este caso, la región R, dijimos que R es la región limitada por la función continua y igual a f de x, la recta x igual a a, la recta x igual a b, es otra frontera, y la recta que corresponde al eje x, que tiene por ecuación y igual a 0. Entonces son las 4 fronteras que tiene esta región. Una frontera es esta recta, el eje x, otra frontera es esta recta, que es x igual a a, esta otra frontera es la recta x igual a b, y una frontera más, que podemos decir frontera norte, es la curva. Profesor. Son las 4 fronteras. Todas estas regiones siempre van a ser siempre van a tener la misma estructura. Van a tener una frontera que corresponde a una función continua, van a tener 3 fronteras que corresponden a rectas, 2 verticales y una horizontal, que en este caso es el eje X. ¿Ok? Profesor. Sí. ¿La frontera horizontal siempre va a ser y igual a 0? Por el momento sí, pero cuando veamos aplicaciones de la integral, ya, digamos, la frontera puede ser cualquier otra recta horizontal. Puede ser una recta que vaya aquí, ¿no? Entonces, encontrar esta. Gracias. ¿Verdad? Pero ahora lo vamos a poder hacer con sumas, simplemente encontrando la diferencia de áreas. Al área de más arriba, le resto la de más abajo y obtengo la intermedia. Pero no voy a complicarlo por el momento, porque necesitamos integrales. Necesitamos primero saber integrar, que es a lo que vamos a llegar después de esto, ¿no? Ajá. Bien, entonces esta va a ser la fórmula que vamos a usar para calcular áreas de regiones que tengan esta misma estructura. La misma estructura, ¿no? Que sea una función continua, y además de ser continua, pues debe ser una función positiva, que quede por encima del eje de las X. ¿Qué pasa si la función hubiese quedado por abajo del eje de las X? Bueno, pues la convertimos a positiva, simplemente cambiándole el signo a la función f. En vez de tomar f de x, estaríamos tomando menos f de x. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que si la curva, digamos, f de x está así, vamos a suponer que estuviera así, en el intervalo a, b, que es de aquí a aquí, si esto es f de x, nosotros tendríamos que menos f de x sería esto. Estaría acá. O sea, la reflexión de esta gráfica
reflejada respecto al eje de las X sería por acá. Digamos, estaría así, pues, más. Esta sería menos f de x, ¿no? Entonces, si tengo una curva que sea negativa, pues simplemente le cambio el signo para convertirla en positiva. Y de esa manera puedo hacer yo los cálculos, ¿verdad? Entonces, pero todas las regiones que vamos a manejar en estos ejemplos y ejercicios, todas van a ser funciones continuas positivas que quedan arriba. Si por alguna razón nos queda una por abajo, pues estamos en libertad de cambiarla a la forma positiva para encontrar su área, que el área de aquí y el área de acá abajo son en esencia la misma. ¿Ok? Bueno, pues entonces tenemos esa situación. Ahora, lo que vamos a hacer, un ejemplo, a ver. Voy a borrar esta parte. Vamos a borrar aquí. Y vamos a considerar un ejemplo ya concreto. Una vez que hemos deducido la fórmula, entonces vamos a un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Calcular el área de la región R limitada por vamos a dar uno de los ejemplos que trae aquí el libro. Podremos dar otro, construir otro y entonces ustedes tendrían que hacer el estudio de los demás que trae el libro. Pero bueno, a ver. Limitada por y igual a x cuadrada menos x por esta curva. Esta curva pues ya sabemos que es una parábola. Y por las rectas vamos a ver, x igual a 1, x igual a 2 y el eje x. Y el eje x. ¿Ok? Muy bien. Si quisiéramos hacer aquí el croquis o, digamos, la figura que corresponde al problema, entonces tenemos que representar esta parábola. Para representarla hay que completar el binomio cuadrado a trinomio cuadrado perfecto. Aquí, digamos, de esta manera, podemos decir solución. Convirtiendo esta parábola, o mejor dicho, este binomio de la parábola a trinomio cuadrado perfecto, esto nos da x cuadrada menos x más la mitad del coeficiente de la x al cuadrado. El coeficiente es menos 1, pero yo puedo, como lo voy a elevar al cuadrado, da igual tomarlo con menos 1 que con más 1. Entonces aquí sería la mitad del coeficiente de la x es menos 1 medio, elevado al cuadrado es lo mismo que el cuadrado de 1 medio, pero para no alterar, si estoy sumando, le resto, aquí me queda menos 1 medio al cuadrado, entonces la igualdad sigue conservándose. Y esto nos permite obtener aquí un trinomio cuadrado perfecto, el cual podemos factorizar y viene siendo x menos 1 medio al cuadrado, menos 1 medio. Paso este 1 medio al primer lado y me queda y menos 1 medio igual a x menos 1 medio al cuadrado. Ahora, esta es la forma canónica. Esta es la forma canónica de una parábola, cuyo vértice es 1 medio, 1 medio. Profesor, ¿no es un cuarto? ¿Cuál, perdón? ¿No es un cuarto el que se pasó del lado izquierdo, que es al cuadrado?
Es que, a ver, sí, perdón, aquí es más. Sí, disculpen. Pero es un cuarto, Más. ¿no? ¿En cuál, perdón? Es un cuarto ahí, ¿no? Que se eleva al cuadrado. Sí, perdón. Entonces, a ver, aquí sí, ¿verdad? Este es un medio al cuadrado, que es la factorización, es un medio, acá me fui con la cinta. De acuerdo, está bien, muchas gracias. Ok, entonces las coordenadas del vértice es un medio, coma, menos un cuarto. Vamos a ver, pasa con más, entonces aquí es menos un cuarto. Bien. Así que voy a hacer aquí la gráfica. Entonces, la gráfica, voy a borrar también esta fórmula, por favor, tenganla presente, es fácil de acordarse de ella, porque la vamos a usar, de hecho, pero necesito pizarrón aquí para graficar. Entonces, pero también necesito cambiar de plumón porque ya se le acabó la tinta. Al otro. A ver, entonces tenemos Se volvió un a medio, coma, menos un cuarto. Bueno, voy a pensar que aquí está un medio para X. Profe, su cámara se volvió a desenfocar. Muy bien, vamos a enfocar. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a suponer que aquí está un medio. Y un cuarto, pues bueno, viene siendo la mitad de un medio. Un cuarto negativo. Así que aquí está el vértice. Ahora, si la X vale 0, la Y vale 0, entonces pasa por aquí. Y acá sería, en el caso, sería el 1, así que viene así. Y entra acá así, esa es la parábola que tenemos ahí. Y las rectas X igual a 1, es esta recta. Bueno, X igual a 1 es esta recta. Esta es la frontera. La frontera no necesariamente es toda la recta, es una porción de recta. En este caso es un punto. Esto va a ser frontera. Y la otra frontera es X igual a 2. Entonces llega por acá, el 2. Bueno, estaría así. Si la X vale 2, entonces aquí serían 4 menos 2, 2. Entonces acá estaría el 2, 2. Entonces, lo que queremos es el área de esto que está rayado, que estoy rayando aquí. Ok, aquí del 1 al 2. Limitado por la recta X igual a 1. La recta X igual a 1 es esta. Esto que tengo aquí es la recta X igual a 2. Esta. Y esto que está aquí es la función y igual a f de x, esta. En este caso, f de x es la expresión correspondiente a x cuadrada menos x, que es lo que tengo aquí. Ok, entonces esta es la región R. Queremos calcular el área de R. Entonces, lo que tengo aquí es A y lo que tengo acá es B. Este es el intervalo A, B. De modo que el área de R, de lo rayado, entonces aquí R es lo rayado, la región R. Ajá. Esta área, por definición, es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi
por delta X. ¿Ok? Esa es la fórmula que tenemos por definición para calcular áreas. Esta fórmula, para manipularla, debemos conocer quién es XY y debemos conocer delta X. Bueno, cosa que ya en la teoría que desarrollamos previo a este ejemplo, pues vimos que el extremo A, en este caso, bueno, es 1. El extremo B es 2. Y el delta X, por lo que vimos, es B menos A sobre N. Pero B es 2, entonces esto sería 2 menos A es 1 entre N. Así que esto queda 1 sobre N. Eso es delta X, que es esta parte de aquí. Ok, esta parte de aquí, entonces, es el delta X, que es 1 sobre N. Ahora, ¿quién es f de X? ¿Quién es XY primero? Bueno, XY, por definición, de acuerdo a lo que hemos visto, es el extremo A inicial, agregándole Y veces delta X. Como A es 1, entonces aquí sería XY igual a 1 más Y veces 1 sobre N, porque esto es delta X. Entonces sería Y veces por 1 sobre N, que también se puede expresar como 1 más I sobre N. Ese es el valor XY. ¿Ok? Esto es XY. Entonces ya tenemos XY, ahora necesito F de XY. Muy bien, vamos a calcular F de XY con la regla que tenemos conocida ya de la función F, que es esta, ¿no? Aquí está la regla. Así que me interesa, ya lo tengo. XY ya lo conozco. Ahora F de XY. Lo calculamos aquí. F de XY, pues es F de lo que es XY, que es 1 más I sobre N. Aplicando la regla que tenemos aquí, entonces eso es igual a 1 más I sobre N al cuadrado, más o menos, en este caso menos, es el menos de aquí, menos X, que en este caso es lo que está dentro del paréntesis, aquí sería 1 más I sobre N. ¿De acuerdo? Bueno, así que podemos nosotros hacer aquí simplificaciones, si lo queremos. Esto es el valor F de XY, que es lo que voy a poner aquí. Este es el delta X. Podría ser que todo esto lo simplificara y lo dejara todo en términos de un polinomio en I. Cosa que no es difícil desarrollarlo. Sí nos conviene en términos de un polinomio en I para poder aplicar fórmulas. Entonces voy a desarrollar aquí. Bueno, pues primeramente tenemos, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Hay dos formas. Una, sacando el común denominador aquí, que es la n cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo primero aquí dentro. Es la n, que es n más i al cuadrado, y acá es n más i sobre n. Entonces, esto viene siendo, voy a sacar 1 entre n, que multiplica a n más i al cuadrado sobre n menos n más i. Sacando 1 entre n, ¿ok? Bueno, pero entonces, no, creo que me adelanté mucho. Mejor primero hago la suma y dejo todo en una sola expresión, ¿no? Aquí sacando n cuadrada ya,
y dejando la n allá, para poder luego sustituir como un cociente. Es decir, voy a sacar n cuadrada. Entonces, n cuadrada, que sería n más i al cuadrado, menos n cuadrada entre n a n por lo de arriba, que sería n por n más i. Muy bien, y ahora desarrollamos, borramos aquí y tenemos lo siguiente. Ok, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a tener una n cuadrada en esta parte y una n cuadrada negativa acá. Entonces la n cuadrada se va a anular, de hecho. Pero bueno, vamos a hacerlo con calma. Esto elevado al cuadrado, este binomio es n cuadrada más 2 veces ni más i cuadrada menos n cuadrada menos ni. Todo sobre n cuadrada. Así que esto da la n cuadrada de aquí con la de acá se anulan. Aquí tengo 2ni y aquí tengo una ni negativa, entonces me queda una ni nada más. Más la i cuadrada sobre n cuadrada. ¿Ok? En esa forma simplificamos las cosas. En vez de trabajar con todo esto, ya sabemos que f de xy va a ser esta expresión que tengo aquí. Todo lo que tengo que hacer es verificar que las operaciones que hice aquí para llegar acá estén correctas. Porque siempre está expuesto uno al error. Entonces, a ver, aquí es lo que está dentro al cuadrado menos lo que está dentro. Esto al cuadrado es lo mismo que esto. Esto es esto. Aquí sacamos n cuadrada. Queda así, n cuadrada entre n, toca n por lo de arriba, que es esto. N más i al cuadrado es n cuadrada más 2ni más i cuadrada menos n cuadrada menos ni. Correcto, entonces, pues nos queda lo que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, ahora, voy a sustituir las expresiones que definen la fórmula del área. Entonces tenemos que el área de R es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la suma de ni, porque ahora toda esta expresión la voy a quitar a la f de xy, ya sabemos que es esto. Voy a escribirlo más i cuadrada sobre n cuadrada. Todo esto es f de xy. Pero me falta delta x. Pero delta x dijimos que es ¿quién? Delta x es 1 sobre n, que es el cálculo que hicimos acá. Entonces aquí por 1 sobre n, que es esto. Obviamente desde i igual a 1 hasta n. Entonces aquí hay una n y aquí hay otra n, pero al cuadrado, entonces eso va a dar n cúbica. Así que voy a descomponer en dos sumas, sacando la n del ambiente de la suma. Entonces aquí va a ser cuando n tiende a infinito. Voy a descomponer esto en dos sumandos. Aquí esta suma da lugar a que se distribuya en dos sumas. La primera suma es, fíjense bien, es ni entre n cuadrada por ni. Entonces la primera suma me va a dar, digamos, la n de aquí con la n de acá se va a cancelar y me va a quedar 1 sobre n cuadrada multiplicando a la suma desde i igual a 1 hasta n. Es decir, este por este, de esta parte de aquí por este. La de aquí se cancela y me queda una i nada más. Y afuera 1 entre n cuadrada, que es este por este entre este. Y finalmente aquí sería otro más, que es el que tengo acá, que es
1 entre n cúbica por la suma desde i igual a 1 hasta n, este por este, que es 1 entre n cúbica por i cuadrada. ¿Ok? Bien. Entonces, sí. Por supuesto, esto llega hasta acá. El límite. Muy bien. Ahora, fíjense bien aquí en una cosa. Esta parte de aquí, por fórmula, es n por n más 1 sobre 2. Esta suma. Esta suma de aquí es n por n más 1 sobre 2. ¿Se acuerdan ustedes? La deducimos ayer. Entonces, esto es límite cuando n tiende a infinito de, bueno, tengo dos sumas. La primera se va a convertir en 1 entre n cúbica, perdón, cuadrada. Es esta. Por esta suma, pero esta suma es n por n más 1 sobre 2. Esta suma es lo de aquí. Más 1 entre n cúbica, que es este, por el equivalente a la suma de los cuadrados. De los primeros n números naturales. Entonces, eso también hay una fórmula que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa es también fórmula. ¿Correcto? Entonces, esta suma es esto por fórmula. Esta suma es esto también por fórmula. Así que ahora vamos a simplificar en un solo cociente todos estos dos sumandos de fracciones algebraicas que tenemos aquí. Entonces, podemos hacerlo del siguiente modo. A ver, vamos a ver de cuál nos conviene. Fíjense, hay un factor común en ambos. El factor común es, lo tenemos aquí, n por n más 1, está aquí y está acá también. ¿Ok? Esta n cuadrada, bueno, acá está n cúbica, quedaría una n nada más. Así que vamos a hacer esto, a ver. Límite cuando n tiende a infinito de el factor común. Todavía no voy a hacerle las simplificaciones, simplemente voy a tomar n por n más 1. Que es este factor y este factor es común a ambos sumandos. Y aquí la n cuadrada, voy a tomar la n cuadrada. ¿Ok? Entonces esto lo voy a multiplicar por 1/2 para obtener el primer término. Este por este me da este. Más, aquí dentro de este paréntesis, este factor está multiplicando a este. Si quieren este paréntesis sobra ahí, voy a usar este mejor. Tengo este, y ¿qué más? Hasta aquí voy, ¿verdad? Aquí tengo n cuadrada, aquí necesito n cúbica, entonces me falta 1 entre n. Acá tengo 6, entonces voy a tomar 6n. Para tener n cuadrada por 6n, obtener 6n cúbica, y esto acá me faltaría nada más 2n más 1. A ver. Bueno, creo que me emocioné con paréntesis. Ahí está. ¿Ok? Ahora, verificamos. Este por este me da este. Este por este obtengo n cuadrada por 6n es 6n cúbica. Y luego este por este pues es todo lo demás. Entonces, bueno, ahí está. ¿Ok? Ahora debo meter todo a un solo cociente. Debo formar un solo cociente. Entonces aquí debo sacar como un denominador a 6n. 6n, bueno, lo escribo acá, arriba. Ya saben que lo que estamos calculando aquí es el área, ¿ok? Nada más que yo ya estoy borrando ahí. Entonces, esto viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de... Voy a dejar este aquí, que sería... Bueno, puedo simplificar.
La n de aquí con la n cuadrada de acá se anulan. Y me va a quedar n más 1 entre n. Que multiplica a común denominador 6n, que vas a tener 6n. 6n entre 2 es 3n. Más 2n más 1. ¿Ok? Ya está. Obviamente aquí son 5n. Entonces podemos multiplicar n más 1 por 5n más 1. Necesito el producto de n más 1 por 3 y 2, 5n más 1. Aquí tendríamos, primero por n, voy a multiplicar por n estos dos, 5n cuadrada, más n más 5n más 1. Así que esto me da 5n cuadrada más 6n más 1. A ver, vamos a ver. Lo voy a escribir aquí abajo. Pero simplificado, esto es 6n más 1. Son 5 y 1, 6n, 1 por 1, correcto. Entonces, esto viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. No es cierto, ya voy a escribir esto, ¿no? Ya hice el producto arriba, entonces escribo 5n cuadrada más 6n más 1 es el producto de n más 1 por esto, y abajo voy a tener 6n cuadrada. Así que en el límite esto me queda 5 sextos. Porque dividimos todo entre n cuadrada. Al dividir todo entre n cuadrada, este término se va al 0, se va al 0 al dividir entre n cuadrada, ¿no? Y este me queda 6 y este queda 5. Así que son 5 sextos, que sería el valor del área. ¿Ok? Como ven, estos ejercicios, de hecho, la fórmula es muy simple. Lo complejo está en que nos lleguemos a equivocar en algún signo, en alguna operación algebraica. Por eso es que en todos estos tipos de ejercicios hay que ir verificando resultados. Llegamos a esto, primera versión, y luego darle una verificada completa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer todo eso porque el pizarrón es muy chico, se me pierde aquí el dato, pero voy teniendo cuidado de que las cosas vayan bien para poder ir borrando. Y entonces, lo más seguro es que esto esté correcto, ¿ok? Que sean 5 sextos el valor del área. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer enseguida es establecer la fórmula para, mediante sumas, definir la distancia recorrida de una partícula. Bien, y esa es la otra de las aplicaciones que tienen las sumas. Entonces, voy a borrar esta parte para entrar ahora con distancia recorrida. ¿Ok? O sea que siempre vamos a tener que, de alguna manera, descomponer la función para llegar a todo esto. Sí, siempre hay que reducir el problema del cálculo de sumas a las fórmulas conocidas. ¿Cuáles son las fórmulas conocidas? ¿Se acuerdan ustedes? Una era la suma de los i, desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Este es n por n más 1 sobre 2. Esa es una fórmula. Otra fórmula que tenemos es la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada, ¿no? De los cuadrados. Y esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 2. Y podría darles yo, digamos, la fórmula de los cubos. Hasta cubos nada más, porque generalmente los problemas que se presentan y que trae la mayoría de los libros, pues son problemas de parábolas, de cúbicas, no más cúbicas, pero son parábolas rectas, figuras, triángulos,
qué sé yo, ¿no? Entonces, por esa razón, quizá convenga dar la fórmula de las cúbicas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a deducir la fórmula de las cúbicas? Esta ya está establecida antes, esta también. Bueno, nos faltaría esta. Pero para esta, miren, se puede hacer exactamente lo mismo que esta, pero nos llevaría quizá más tiempo. Entonces voy a procurar dar una técnica diferente que también es muy evidente. A ver, déjenme recordar. Miren, vamos a partir de un hecho primero. Es 1 al cubo o 1 al cuadrado. A ver, déjenme ver. Sí, 1 al cubo. A ver. 1 al cubo, que sería lo mismo que 1 al cuadrado. Ahora, si considero el siguiente término de aquí, sería 2 al cubo. 2 al cubo. 2 al cubo es 8, ¿verdad? Aquí la igualdad se da, pero yo quiero un 8 en términos de una sucesión. Entonces, 2 al cubo, pues viene siendo, a ver si esto es el caso, 1 más 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Profesor, también se suma con el anterior, ¿no? 9. Eso da 9, entonces debo dar las cosas de otra forma. Sí, porque quiero estas partes de aquí. Pero a ver, sí, ya veo cómo aquí sería. Este sería 1 al cubo más 2 al cubo, eso sí da, ¿verdad? El siguiente, esto es para i igual a 2, para i igual a 2 tengo esta suma. Si la n vale 2, tengo 1 al cubo más 2 al cubo, que sería esto. Si la n vale 3, tendría 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, para n igual a 3. Ahora, estos son 27. 27 más 8, 35 y 1, 36. Vamos a ver si esto es 1 más 2 más 3 al cuadrado. Hay que irle tanteando. Son tanteos. Entonces, 3 y 2, 5 y una 6. 6 al cuadrado es 36. 36 igual a 36. Bueno, pues qué felicidad. Ya llegamos, de hecho. Entonces, 1 al cubo más 2 al cubo más más n al cubo es lo mismo que, de acuerdo a cómo va la sucesión, primero 1, luego 1 más 2, luego 1 más 2 más 3, aquí sería más 2 más punto más n al cuadrado. Pero esta suma de aquí es la suma que tengo acá. Así que esto sería n por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado. Así que ya tengo la suma de los primeros n cúbicos. Sería n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, tienen aquí estas tres fórmulas que pueden en lo sucesivo utilizarlas para hacer cálculos de áreas bajo una curva. ¿Ok? Entonces tienen la de los cubos, la de los cuadrados y la que va sobre. La i sola, sin exponente. Bueno, sí lleva exponente 1. Bueno, tenemos estas fórmulas. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bueno, esta construcción, no crean que se me ocurrió ahorita, me acordé de la forma. Esta construcción aparece en una tabla babilónica de
de la época de los babilonios, allá por, pues bueno, es mucho tiempo atrás. Quizá los babilónicos fueron mucho antes de los egipcios y así, ¿no? Entonces, es más, capaz que si ven ustedes el programa del señor Maussan, les va a decir que es una fórmula de extraterrestres que lo trajeron, en fin, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero cada cosa en su lugar. Entonces aquí tenemos simplemente, esto sí efectivamente apareció en una tabla de arcilla, en escritura cuneiforme, y la interpretaron y encontraron que se podía traducir en este lenguaje con el simbolismo que se tiene ahora. Muy bien, entonces pues para la época que estaba aquello todo en pañales y llegar a una generalización de esta naturaleza, pues era un verdadero, pues no sé si asombro o cosas de llamar la atención, ¿no? Pero sí asombra mucho que en una época tan distante de la cultura de hoy en día hayan logrado establecer una situación de este estilo. Esto es historia de la matemática y de vez en cuando la reconstruye uno. No siempre, a veces se le olvida a uno, pero medios recordando algo se le va esculcando y entonces se reconstruye ya el problema. Bueno, no vamos a dar la de cuarto, quizá la de cuarto tengamos que hacerlo como hicimos para la de potencias cuadradas y así, pero no es el caso. Si a ustedes les interesa para la 4, la 5, la 6, pues pueden seguir la misma técnica de la I cuadrada y seguramente les va a salir. No creo que haya problema. Muy bien, entonces vamos a tener presentes estas fórmulas para trabajar con ellas. Las que más usa uno son esta y esta, la primera y la segunda. Por eso es que llega uno a familiarizarse con ellas. Uno las recuerda así con facilidad, porque son las que más se usan. Esta pues no tanto, batalla uno ya, se le olvida o quizá piense que es una cosa más complicada. Pues no, se simplificó realmente. Bueno, vamos entonces ahora con la distancia recorrida. A ver, la distancia recorrida. Para eso, pues tendríamos que partir de la fórmula que utilizan los físicos para relacionar distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ustedes saben que la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, esto me permite pensar que la velocidad es una función del tiempo. Y si la t la paso para acá, entonces también me dice que la distancia es una función del tiempo, que es de hecho b por t. Entonces, la distancia pues también es una función del tiempo. A final de cuentas, la b es función del tiempo multiplicada por esto, es el producto de dos funciones, es una función del tiempo, y entonces tenemos esto. Así que esta distancia pues la podemos dar como b de t por el tiempo. ¿Ok? El tiempo es un intervalo de tiempo. Así que si yo grafico b como b de t, entonces aquí tendríamos que hacer el tiempo contra la velocidad. Y entonces lo que obtengo aquí es la curva de la velocidad, la curva que describe la velocidad. Entonces esto es b igual a b de t. Por acá un intervalo de tiempo desde A hasta B. Y entonces poder nosotros aprovechar eso en la misma forma que le hicimos con los intervalos para definir el área. Es decir, esto sería el punto T0. Aquí vendría un punto T1. Después tendríamos el punto TI menos 1. Aquí tendríamos TI. Y acá al final un punto TN. ¿Ok? Y por supuesto aquí tomaríamos como punto muestra igual el extremo derecho del intervalo. El ilésimo subintervalito tendríamos que tomar el TI menos 1, TI. Y aquí pues vamos a tomar el f de xy.
Entonces, ¿cómo vamos a aproximar la distancia? La distancia la vamos a aproximar del modo siguiente. Simplemente voy a tomar también estos rectángulos. Aquí la altura es B de TI. Entonces, aquí la altura es este tramo, es esta porción que es B de TI. Esa es la altura y la base es el incremento del tiempo. Es TI menos 1. Así que si yo multiplico velocidad B de TI por el tiempo recorrido, aquí, el tiempo para recorrer el espacio, entonces esto sería el delta TI. El delta T en este caso para el milésimos intervalo es TI menos 1, es el intervalo de tiempo o el tiempo empleado para hacer el recorrido. Entonces aquí tenemos esto. ¿Esto qué define? Velocidad por tiempo, pues me define distancia. Esta es la distancia de I, que sería la distancia recorrida para entrarle de aquí para acá, cuando va la velocidad así, ¿no? Entonces, esto es un área. Si lo podemos ver como un área bajo la curva, aquí sería el área que tenemos aquí. El área bajo la curva sería la suma de todo esto, pero aquí, en estos términos de la física, la distancia representa simplemente una magnitud que se expresa con velocidad por tiempo. ¿Ok? Pero es equivalente a una forma geométrica, se puede traducir a la forma geométrica equivalente al área. Entonces, esto es así. Así que si yo sumo todas las distancias recorridas, entonces me va a dar aproximadamente la distancia total a lo largo del intervalo A, B. Es decir, la distancia D es aproximadamente igual a la suma de todas las distancias de I, desde I igual a 1 hasta N. Y si quiero el valor exacto, entonces esto es, el valor exacto, pues es el límite cuando N tiende a infinito de la suma desde I igual a 1 hasta N de DI, pero ¿quién es DI? DI estamos diciendo que es esto. Así que esto es B de TI por delta T. ¿Quién es delta T? Es TI menos 1, que a final de cuentas, si se toma una partición regular, todos estos valores para cualquiera que sea el índice I son iguales, es decir, es B menos A sobre N, como en el caso del área. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, nada más que pues con otra escenografía, con otros protagonistas, que es la velocidad, el tiempo y la distancia. Y en el caso de las áreas era diferente, era base por altura, que en esencia el tiempo es la base y la altura es B de TI, que es, a final de cuentas, es área bajo la curva, ¿no? Entonces, pues, por esa razón, nosotros vamos a definir la distancia como el límite de la suma de las velocidades en TI por el incremento del tiempo. Esa es una fórmula que podemos dar y que podemos nosotros manipular utilizando el concepto suma y toda la herramienta que tenemos para sumas, de las que pues, trabajamos ayer y estamos trabajando ahora, pues todo igual. Vamos a un problema concreto. A ver, un problema concreto, por ejemplo, digamos, vamos a ver cuál podría ser. Calcular la distancia D recorrida por una partícula que se mueve con una velocidad B de T igual a T cuadrada. A ver, vamos a probar todo aquí. Ya tenemos la fórmula. Entonces, como ven, la fórmula es muy simple, igual que en el caso del área, es muy parecida. Prácticamente, en esencia, son la misma, tienen el mismo grado de dificultad una que la otra para hacer el cálculo. Y entonces, pues tendríamos aquí lo siguiente. A ver, el ejemplo. Calcular
la distancia recorrida, que les dije, por una partícula. Calcular la distancia recorrida por una partícula que se mueve por una partícula que se mueve con una velocidad b de t igual a t cuadrada desde un instante t igual a 0. Vamos a decir desde t igual a 0, ya sabemos que son instantes, la t representa instantes de tiempo. Instantes, bueno, todo instante es tiempo, bueno, hasta t igual a 2. ¿Ok? Bueno, esto pues obviamente pues lo pueden ustedes graficar. Esto pues, es una parábola, es prácticamente una parábola. Si grafican b contra t, entonces ustedes tienen lo siguiente. Aquí b, acá t. Entonces, si queremos graficar b de t, b igual a t cuadrada, pues entonces está en el origen de 0 a 2, el 2 es 4. Entonces, de aquí iríamos acá, que sería el 4, el 2, el 0, y esta sería la gráfica, ¿no? A ver, aquí tendrían la gráfica. La gráfica de la parábola de 0 a 2. Entonces, la distancia, pues obviamente va a ser, en este caso, por fórmula, tenemos aquí, ¿quién es nuestro TI? Ya sabemos que TI es A más I veces delta T, en este caso. ¿Ok? Pero el valor de A es 0. Aquí, no siempre va a ser 0. Ya vieron el problema del área. El valor de A fue 1. En este caso es 0. Eso va a simplificar las cosas. Pero aquí, bueno, la A es 0. Aquí sería 0 más I veces delta T. Delta T, bueno, delta T, pues es B menos A sobre N. Igual que en los problemas de área, siempre va a ser B menos A sobre N, el incremento. Y aquí tendríamos el valor de B. Este es B, es 2, el extremo derecho, el intervalo sobre el cual se está planteando el problema, porque nos dicen desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 2, lo cual significa que el 0 es A y el 2 es B, donde inicia y donde termina el recorrido de tiempo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esto, sería 2 entre n, 2 entre n, porque la A es 0. Delta T es 2 entre n, lo cual quiere decir, aquí, a ver, aquí falta, este es I veces delta T, entonces este sería 2I sobre n, entonces vamos a poner 2 sobre n por I. Este es TI, ¿ok? Es 2 sobre n por I. Entonces, el B de TI, ¿qué es B de TI? Pues B de TI es B de 2 entre n por I, porque el TI es esto. Y ahora, utilizando la expresión que define la velocidad, esta, pues entonces tenemos 2 entre n por I al cuadrado. Que, digamos, expresado en términos de potencias, pues esto es 4 sobre n cuadrada por I cuadrada. ¿Ok? Eso es B de TI, que es parte de la fórmula. Esto, vamos aquí, ¿no? El delta T ya lo conocemos. Delta T, lo tengo aquí, es 2 entre n. Así que ya tengo todo listo
para sustituirlo en la definición de distancia, que es este límite, mediante la suma. Muy bien, entonces pues ya podemos hacer el cálculo de la distancia. Voy a borrar la gráfica. Y entonces vamos a tener que la distancia que andamos calculando es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n b de pi. ¿Qué escribo? Pues voy a escribir 4 sobre n cuadrada. Como esto es una constante, 4 sobre n cuadrada es constante, entonces la puedo sacar. Y dejar aquí la suma al cuadrado, pero me falta este 2 entre n que tengo acá. Por 2 entre n, entonces aquí este sería así, por 2 entre n. Que también debo sacar este 2 entre n, y entonces me quedaría el límite de 2 por 4, 8. N por n cuadrada es n cúbica de la suma desde igual a 1 hasta n de i cuadrada cuando n tiende a infinito. Y ahora uso la fórmula de la suma de i cuadrada y entonces obtengo el límite de 8 sobre n cúbica por esta suma que tengo aquí, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora todo lo que sigue es calcular el límite. Pero este límite, por el hecho de que la variable es al infinito, pues se divide el cociente entre la máxima potencia de la n. La máxima potencia aquí va a ser n cuadrada, porque hay una n aquí que se va a cancelar con este 3. Va a quedar un 2, ¿no? Entonces aquí, la n de aquí con el 3 de acá, se simplifica quedando un 2 para dejar n cuadrada. Y entonces vamos a tener el 8 con el 6, se simplifican también, quedando 4 tercios. Entonces, 4 tercios es constante, lo puedo llevar fuera del límite. Los límites sacan constantes. La variable n en el límite, n no es constante, n es la variable en el límite. Es constante n en la suma, pero en el límite, la n es la variable, esa n no sale del límite, queda. Entonces aquí vamos a tener, lo que sí sale son las constantes numéricas. El 8 sextos, que son 4 tercios, ese sí lo saco, y acá me va a quedar n por 2n más 1, vamos a ver aquí, hacemos el producto, 2n cúbica. Profesor. Sí, perdón. ¿Puede repetir por qué no sale esa n? Esta n de aquí, Ajá. porque es la variable te la marcan aquí, es la que está tendiendo a infinito. Ah, ok. Lo que está variando es la n. Esta n de aquí te marca quién es la variable. La tendencia es lo que te marca la variable. Sí, está bien. Si te dicen x tiende a infinito, la variable es x. Si te dicen z tiende a infinito, la variable es z. Acá, ¿quién es la variable en la suma? Pues es el índice y te lo marcan aquí. Si aquí hubiese sido j en vez de i, entonces la i sería constante y sale. Y la j sería variable. Si fuera j igual a 1 hasta n. ¿Ok? Entonces la variable te lo va a marcar, digamos, el índice en el caso de las sumas. Y en el caso de los límites es la tendencia. ¿Qué letra es la que tiende a? Pues esa es la variable, la letra que tiende a. La que marca la tendencia es la variable, lo que va cambiando. ¿Ok? Por esa razón, la variable del límite es la n. Esa no la podemos sacar del límite, queda dentro del ambiente del límite. Sí la pudimos sacar de la suma, porque en la suma la variable es la i y no la n. ¿Ok? Todo lo que no sea i en el ambiente de la suma sale.
si es factor. ¿Ok? Entonces, los factores constantes salen de las sumas y los factores constantes, como el 8 tercios, el 8 sextos, perdón, que es 4 tercios, salen del límite. Es decir, 8 entre 6, que es 4 tercios, es constante, sale. Lo sacamos aquí. Y acá voy a hacer el producto, esta n por esta 2n, pues me queda 2n cuadrada. Aquí n por 2n, 2n cuadrada, 2 y 1, 3. Entonces 3n más 1 sobre n cuadrada. ¿Ok? Muy bien, entonces, al dividir entre n cuadrada cada término de este cociente, pues me va a quedar... Disculpe, profesor, ¿sí? ¿No queda sobre n nada más? Esta n de aquí, que era cúbica, con la n de acá. Ah, era cúbica, Sí. ¿verdad? Sí, era sí, perdón. cúbica, ¿verdad? La traemos desde acá, mira. Porque es n por n cuadrada, que viene siendo n cúbica, y entonces me queda así, ¿ok? Sí, muy bien, gracias. Ok, estamos así. Ok, ahora dividimos todos los términos entre n cuadrada, porque la n, digamos, es una tendencia a infinito. Dividimos entre n cuadrada y me queda 2 por 4, 8 tercios. ¿Ok? ¿Por qué 8 tercios y por qué estos no? Bueno, esto al dividir 3n entre n cuadrada me queda 3 entre n. Y al dividir este 1 entre n cuadrada me queda 1 entre n cuadrada. Este se va al 0, este se va al 0. Y la n cuadrada de aquí con la n de aquí, pues, queda 2. 2 por 4, 8 tercios. ¿Ok? Es el cálculo de los límites. Hay que repasar, eso sí, hay que repasar límites al infinito, límites infinitos y al infinito. De su curso de cálculo diferencial, lo que llevaron de límites al infinito, denle una checada, así una ojeada a todos esos apuntes, o a la sección del libro donde está eso, denle un repaso para que recuerden y refresquen un poco la memoria acerca de límites al infinito, porque se usa mucho aquí en estos cálculos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esas son las dos aplicaciones que vamos a ver. Una aplicación de áreas, una aplicación de distancia. Como ven, las dos se manipulan de un modo muy parecido, prácticamente idéntico. Y lo que vamos a hacer enseguida es, digamos, definir o hablar quizá de las propiedades ya más frecuentes de la integral. Para llegar justamente a la integral, propiedades de sumas que ya vimos, y vamos a definir lo que es la integral definida en términos de las sumas. Entonces ahora el subtema siguiente es integral definida. Integral definida, ¿ok? Entonces, a ver, acá está. Integral definida. Muy bien. Para definir la integral definida, necesitamos una función continua. Para empezar, aquí vamos a tener una función y igual a f de x continua sobre un intervalo a, b. Ajá. Obviamente, si definimos el área, de hecho las integrales son en esencia lo que marcan es un área. Entonces, si el límite, digamos, cuando n tiende a infinito, de una suma de esta naturaleza que define el área, que es f de x y por delta x, el xy
Fue un caso particular para el área manejar. Convenimos en que íbamos a tomar el extremo de la derecha. Pero en términos generales, no necesariamente tiene que ser un número particular, es cualquiera. Por esa razón, aquí se le maneja como asterisco. Y acá, si la partición no es regular, a esa partición se le llama, en términos generales, una partición irregular. Así que, y se le expresa como delta XY. Cuando se maneja el índice XY, quiere decir que para cada valor de Y pudiera ser que fueran distintos las longitudes de los intervalitos. Pero si todos son iguales, la partición es regular y entonces no tiene caso poner el índice Y. Se escribe de manera general el índice Y porque no se sabe si la partición es o no es regular. ¿Ok? Por esa razón se maneja así. Pero uno de estos límites, desde Y igual a 1 hasta N, si este límite existe, entonces a este límite se le conoce como la integral de la función f desde A hasta B y se le expresa con el símbolo, en vez de esta suma, originalmente en la época de surgimiento del cálculo, la época de Newton, Leibniz y todas esas grandes mentalidades, entonces en esa época optaron por, digamos, no usar tanto la letra S griega. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a usar la letra S latina. Y la letra S latina, pues es la que se usa en casi la mayor parte de los idiomas, que es la S del castellano, que conocemos nosotros, que es así. Pero con el uso, esta letra fue evolucionando. Esta letra, pues los matemáticos, los físicos, los ingenieros de la época, pues la empezaron a hacer de una manera chusca, garabateada, qué sé yo. Y entonces va evolucionando y a final de cuentas queda una S estilizada así. Hacían esto, luego esto, dicen, bueno, pues esto, así, y marcamos límites de dónde a dónde, empezaron desde A hasta B, desde A a B, etcétera, ¿no? Entonces, el símbolo de la integral es una S estilizada, es una S, digamos, al estilo de, pues, qué sé yo, pues, si estuviéramos en las artes gráficas, pues sería una forma de Picasso de hacer la S o qué sé yo. Ya ven que Picasso hacía mucho garabato, entonces igual aquí la S evolucionó y se convirtió en esto. Entonces, si este límite existe, es un número. Y ese número le dieron nombre, y el nombre que le dieron a este límite fue la integral definida, desde A hasta B, de la función f de x. ¿Ok? Como ya empezaban a usar los diferenciales, y entonces manejaron en vez del delta x, esta delta con la D latina, en vez de esta S, la S que tenemos acá estilizada, y así hasta llegar a esta conformación. Y a esto se le nombra la integral definida desde A hasta B de la función f de x de x. Entonces es la lectura que se le da. A los números A y B se les llaman límites. El de abajo, pues obviamente el límite inferior, al de arriba se le llama límite superior, que es el extremo derecho del intervalo, y el límite inferior es el extremo izquierdo del intervalo coma B, sobre el cual se está calculando supuestamente el área bajo la curva, ¿no? Pero ya esto más general, pues no necesariamente es área bajo la curva, porque puede ser que dé un valor negativo, y el valor negativo no corresponde a un área. Las áreas siempre son positivas, los valores del área. No hay áreas negativas, siempre son positivas. Por esa razón, nosotros, en términos muy generales, a este límite le vamos a llamar la integral definida desde A hasta B. Pero si lo queremos nosotros generalizar aún más, lo podemos hacer en términos de la notación más reciente ya a lo largo de la historia de la matemática, que se conoce como la notación y el estudio que hizo un matemático de nombre Riemann,
que a este tipo de sumas le llamó una suma de Riemann, pero en vez de tomar la variable cuando n tiende a infinito, lo que hizo Riemann fue tomar en cuenta lo que llamó él primeramente partición. La partición son los puntos x0, x1, etcétera, etcétera, hasta xn, ¿verdad? Y esta es la partición. Y le utilizó un concepto que es norma de la partición. La norma de la partición, si la partición es irregular, entonces toma el máximo, el valor máximo de todos los delta xi, que son las longitudes de los subintervalitos, desde i igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta n. Entonces, la máxima longitud de los intervalos, el más grande de los intervalos, se le conoce como norma, le llama Riemann, que es un matemático alemán, que es este matemático introduce este concepto, la norma de la partición, que es la máxima longitud del intervalo, y entonces define lo que se conoce como las sumas de Riemann en términos de longitudes de esa naturaleza, y en ese caso él define la integral como, la integral definida, la define como, digamos, el número que corresponde a la existencia del límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de todo lo demás que tenemos ahí, desde i igual a 1 hasta n de f de xi asterisco por delta xi, en donde xi asterisco sigue siendo punto muestra. Este es punto muestra en el intervalo xi menos 1, xi. ¿Ok? Este es un punto muestra y es arbitrario. Puede estar entre los extremos, puede ser cualquiera de los extremos, nada que ver, es cualquier punto. En el caso de los cálculos de áreas con sumas, pues sí conviene tomar el extremo derecho, porque vimos que el extremo derecho tiene una, digamos, expresión algebraica más simple. Pero en la forma más general de la integral de Riemann, que es el concepto utilizando sumas de Riemann, que son estas, que a final de cuentas son exactamente lo mismo. Se puede pasar, se puede transitar de la forma de Riemann a este límite cuando la variable tiende a infinito y no hay dificultad en realidad. Pero por esa razón, de manera indistinta, a las sumas de Riemann, pues se les va a identificar, no tanto por el límite cuando n tiende a infinito o cuando la norma de la partición tiende a 0, sino se les va a identificar más bien por el hecho de que el valor xi asterisco es arbitrario en el intervalo, y el delta xi también, las longitudes de los intervalitos, no todos son iguales a b menos a entre n, sino que algunos difieren de otros, y en ese caso es el concepto más general y se llama sumas de Riemann. Pero las sumas que hemos trabajado son casos particulares, también se les llama sumas de Riemann, porque son casos particulares a final de cuentas de una suma de Riemann. Así que vamos a entender pues las cosas. Si ustedes les dicen calcular el área bajo una curva en términos de sumas de Riemann, pues ya saben que es usar sumas cuando n tiende a infinito, porque calcular cuando la norma tiende a 0 es muy teórico. Entonces es preferible manejar cuando n tiende a infinito. Para cálculos así prácticos es mejor trabajar con esto que con normas cuando tienden a 0. ¿Ok? Bueno, y así podemos estar manejando las cosas. Entonces tenemos pues el concepto de integral definida. Toda esta notación se lee, la integral definida. Perdón, ¿sí alcanzan a leer aquí abajo donde estoy escribiendo? Sí, profesor. Ok, está fuera de pantalla. No, sí se ve. Ok, entonces se lee la integral definida.
la integral definida de f de x desde A hasta B. También lo pueden leer la integral definida de f sobre el intervalo A, B. Sobre el intervalo A, B. Lo más común es desde A hasta B. ¿Ok? Ya saben ustedes, el número A, el extremo izquierdo del intervalo, se conoce como el límite inferior de la integral definida. Y el extremo derecho del intervalo sobre el cual se integra se llama el límite superior de la integral definida. ¿Ok? Siempre va a ser así. Ahora, es claro que de la integral definida, a final de cuentas, se puede pensar que se trata de un área. Y si el extremo inferior y el extremo superior son iguales, ¿creen ustedes que hay área? Pues no, porque si A coincide con B, lo que tenemos es nada más, es la frontera, digamos, izquierda y la frontera derecha coincide. Y al coincidir desaparece el área. Entonces, por esa razón decimos que la integral de A a B de f de x es 0 si la A es igual a B. Ahora, la pregunta aquí es esta. ¿Se pueden intercambiar los límites de integración A y B? ¿O qué pasa si se intercambian los límites de integración? Bueno, en realidad, excepto por el signo, si lo viéramos con valor absoluto, no pasa nada. Pero si no ponemos valor absoluto, entonces sí decimos que cambia el signo de la integral cuando intercambiamos los límites de integración. Es decir, la integral de A a B de f de x es igual a menos la integral de B a A de f de x de x. Esto significa que toda vez que intercambiemos los límites de integración, el límite inferior con el límite superior, si los intercambio, debo, para no alterar la integral, cambiarle el signo a la integral. Si aquí es más, acá es menos. Siempre y cuando haga el cambio de los límites de integración, así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto, pues, digamos, se intuye que debe ser así. Por esa razón es que se da como definición esto. ¿Ok? Es una definición. Definimos la integral de A a B, que es 0, si los límites de integración son iguales. Es decir, la integral de A es 0. Independientemente de lo complejo que sea f de x. Nada que ver quién sea f de x. Bueno, la condición es que sea continua para que este límite exista. Entonces, el límite existe si la función es continua. Esa es la única condición que se le va a poder pedir a la f. Pero de lo demás, la integral de A a B, de A es 0. Si yo les digo la integral de 2 a 2 de cualquier cosa, digamos raíz de x, ¿qué dirían? Bueno, pues no tendría que consultar fórmulas, simplemente ven que los límites de integración son el mismo y esto automáticamente es 0. Así es, no hay vuelta de hoja, simplemente es 0. ¿Ok? Por definición. Si se intercambia, vamos a suponer que en algún problema tenga necesidad yo de intercambiar los límites de integración, ¿lo voy a poder hacer? Sí. ¿Cómo? Pues cambiando el signo de la integral. Esa es la condición. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, no sé si haya preguntas. Yo tengo una duda. A verla. Ahí donde está la suma de Riemann, ¿el I siempre tiene que ser igual a 1? ¿Esta? No, ahí. Aquí. Sí. Sí, siempre debe comenzar en 1. A menos que este límite sea infinito, no afectaría. Porque si empiezas en 0, aquí te va a dar f de x0 y entonces lo evaluarías en el extremo A.
Pero si el valor de la integral te da infinito, entonces tendrías tú infinito más una cierta constante. Eso sigue siendo infinito, siempre y cuando la constante no sea infinito también, no sea menos infinito. Infinito menos infinito no se sabe, digamos, es variable eso, ¿no? Es ambiguo. En unos casos da 0, en otros casos da infinito, en otros casos da un medio. No se sabe qué exactamente depende de límites en específico, ¿no? Así que, bueno, siempre la estructura que va a tener esta fórmula es empezar en 1, terminar en n. ¿Ok? Así estarían las cosas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, para no dejar tema nuevo comenzado, le vamos a dejar aquí y la próxima vez pues vamos a entrar ya a propiedades de la integral. Entonces, por ahora, digamos, dejamos aquí la parte correspondiente. No olviden ir bajando el taller 2, perdón, que vamos a trabajar el próximo jueves. Pasado mañana. Mañana no tenemos sesión con ustedes, pero el jueves es el taller, así que procuren bajarlo. Están, me parece que el taller 1 y el taller 2 ya estén disponibles de que ustedes los puedan bajar en la página web educativa que me otorgó a mí la UAM. Entonces, ahí pueden entrar y bajar el taller 1, mínimamente el taller 1, y con ese vamos a trabajar el próximo jueves para que vayan viendo el grado de complejidad, cuál de los ejercicios les gustaría que se trabajara en el taller, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues le dejamos aquí, jóvenes. Los vería el próximo jueves. Gracias. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta el jueves. Sale, profe. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Se puede. Hasta pronto.